Bueno, vamos a compartir pantalla ahora y vamos a... aquí están los, eh, los apuntes, ¿no? Eh, ¿Están viendo todos? Análisis de estructura argumentativa. Sí, Sí, profesor. Ya. Entonces, bueno, lo importante acá es el orden que tenemos: objeto, tesis propuesta, tesis adversa, premisas, argumentos, conclusión. Eso es el texto en general. Ahora, el argumento, la microestructura que va dentro, que equivale a este punto, estos argumentos que están allí, esos tienen esta estructura, ¿ya? Y estos tienen la estructura de datos, garantías, respaldos, matices, salvedades, conclusión. Pueden tenerlos. Hay algunos elementos que podrían no estar, ¿ya? Pero que igual valen como argumento. ¿Estamos? Esa es la estructura general. Datos, estructura, comentar, ese era. Ah, me falta aquí el del texto argumentativo. Bueno, pero acá tenemos el ejemplo que habíamos dado en la última vez. Acá yo corregí la parte de los argumentos. ¿Ah? Esto está corregido para que se relacione con la estructura que teníamos antes. ¿Estamos? Para que ustedes lo estudien esto. Esto está corregido. Está profesor, adecuado a como a los apuntes anteriores. profesor, disculpe, hay alguien Dígame. que necesita entrar. A ver, ¿quién llegó? ¿Ya? ¿Ya? Lo importante es que ustedes estudien estos tres apuntes en concordancia. Está la estructura del texto argumentativo, está la estructura del argumento y está el ejemplo de texto argumentativo. ¿Se entiende? En ese orden. ¿Alguna consulta? Voy a subir el tercer apunte de la serie. Este lo tenemos arriba, ¿no? Sí. Ah, no, está aquí. Bueno, lo- parece que están repetidos estos.
Ya, este es el tercero. Ya. Este fue el primero que vimos. ¿Sí? Contéstenme. ¿Sí? Sí, ese fue el primero. Ya. Este fue corregido también ¿qué es lo que hice en la corrección? Coloqué la conclusión al final, para que no nos confundamos. Entonces comienza distinto a como estaba el anterior. Juan nació en Chillán y de ahí vamos, por lo tanto, Juan es chileno. O sea, invertimos el orden para que tenga esta estructura: datos, garantía, respaldo, matices, salvedad de conclusión. Y el ejercicio sigue igual, y que se va marcando eh, aquí, por ejemplo, eh, ahí va el respaldo, pues, van marcados los elementos que se van agregando cada vez. Esto ya lo habíamos estudiado nosotros, y ahí llegamos al final al argumento en su estructura completa. ¿Ok? Vamos a corregir ahí abajo está, pero bueno, yo quiero que ustedes me hagan consultas acerca de cómo vamos trabajando en esto. Me dice mi ayudante que no ha recibido todos los trabajos. ¿Ah? Bueno, puede que unos se hayan, unos estén en el foro de consultas y no hayan sido subidos al foro tarea. Por si alguien, lo que consultaba recién una estudiante, que ella lo envió al foro de consultas, pero en realidad hay que enviarlo al foro tareas. Ahí tienen que subirlos todos. Dice tarea uno, donde están los dos textos descriptivos y los dos textos narrativos. Apresúrense, por favor, en entregar eso, porque yo necesito calificar luego para poder seguir el proceso y seguir el curso. Así que quien no lo haya hecho de manera individual o colectiva, háganlo rápido, por favor. O sea, no pasemos de aquí al miércoles sin que esto esté entregado y tengamos a todos los estudiantes con eso entregado. Por favor, quiero que establezcamos ese acuerdo. Y quien no lo haya enviado, lo haga. Y si hay más personas que no lo han hecho, pueden hacerlo en grupo. Bueno, ya mucha gente lo ha hecho, ya, así que no hay dificultad en que ustedes puedan trabajar en equipo hasta 4 participantes. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Profesor, Mm. una consulta en los apuntes que subió usted. El primero dice estructura, texto argumentativo y el segundo estructura del argumento. Son diferentes, Son ¿cierto? diferentes, sí. ¿Y ya vieron los dos? No, lo que pasa es que parece que está repetido. ¿Cómo? Mira, los apuntes son estos. Eh, Esta es la estructura del argumento. ¿Ya? Ese ¿El es que un están viendo apunte. ahora? Sí, ese es un apunte. Ya. Este es el mismo. Este es, este es el análisis del texto, la estructura del texto argumentativo completo. Donde está el objeto, la tesis adversa, la premisa, los argumentos. Y al final la conclusión. Y de aquí, y el punto B es en el punto B está el análisis solo de los argumentos. ¿Se entiende?
Sí, son archivos diferentes entonces. Claro. Y hay un tercer archivo que es el ejemplo. El Sí, ejemplo sobre la agricultura. ¿Se entiende? sí, Ya. Voy a cambiar mira, voy a mejorar los títulos porque parece que ahí hay problemas. Ya, entonces con esos tres textos, ustedes los estudian y tienen que hacer lo siguiente. Aquí falta hacer lo que hicimos con el texto narrativo y el descriptivo, que es desarrollar el análisis, o sea, la redacción del texto y la comprensión del texto. Ese par de actividades, que en el caso del texto narrativo y el texto descriptivo venían solas, en cada caso había que hacer esas dos nomás. Como el texto argumentativo es más complejo, agregamos estos tres argumentos previos, estos tres documentos previos para que ustedes puedan hacer eh, los dos ejercicios que corresponden al texto argumentativo, que es la comprensión y la producción. ¿Se entiende? Sí, profesor. A ver, ¿alguien no lo entiende? ¿Lo puedo explicar de nuevo? Esteban, dime que no va a explicarlo. Bueno, le digo que no. Ya, ya, lo voy a explicar de nuevo para todos. Gracias, Esteban. Cuando vimos el texto narrativo y el texto descriptivo, para ambos textos hicimos un ejercicio doble. En el texto narrativo hicimos primero la producción, o no, sí, hicimos dos, la producción del texto narrativo, y eso se hacía con las oraciones, ¿de acuerdo? Y después venía un ejercicio complementario, que era la comprensión. Entonces, eh, basándonos en el modelo y en lo primero que hicimos, ustedes desarrollaron ese ejercicio. Lo mismo en la descripción. En la descripción, a partir de un conjunto de oraciones, ustedes produjeron un texto. Y después, a partir de un texto completo, hicieron la tarea de comprensión de ese texto. Ahí van 4, que son los que tienen que enviar como primera tarea. ¿Está claro? ¿Para todos? sí. ¿Alguien que no, por favor, para no tener problemas después? Ya. Con el texto argumentativo, igual van a ver estos dos ejercicios, el de producción y el de comprensión. Pero previo a eso, nos dedicamos a estudiar un poco más la estructura de este texto porque es más complejo. Entonces allí, ¿qué es lo que hicimos? Está la estructura del texto narrativo con todo lo que tiene que tener. Y en un análisis más profundo está la estructura del argumento, que es una de las partes que puede tener que tiene que tener el texto argumentativo, ya que el argumento tiene una estructura interna también parecida a la del texto en general, pero más compleja. ¿Se entiende? Sí, Sí, ahora yo entendí mejor al menos. ya. Y el tercer ejercicio previo al de comprensión y al de producción de texto argumentativo es un ejemplo que está dado por una supuesta carta de un lector sobre la agricultura chilena, en que ejemplificamos el texto y los argumentos. En el entendido que tanto el texto como el argumento pueden no tener todas las partes que están en el modelo. Por ejemplo, pueden no estar las premisas, pueden no haber matices, pero sí tiene que haber tesis propuesta, sí tiene que haber apoyos a la tesis, sí tiene que haber argumentos y sí tiene que haber conclusión.
Recuerden que los modelos siempre tienen que diseñarse considerando todas las posibilidades posibles de encontrar en un objeto. Ahora, si ese objeto no tiene todos los elementos del modelo, no importa. Ahí veremos nosotros si está bien o está mal. Pero si apareciera un objeto que tenga algo que no tiene el modelo, ¿qué pasaría con ese modelo? No cumpliría su No estructura. cumpliría, pues. Está malo, está mal hecho, porque no fue capaz de contemplar todas las posibilidades. Insisto, eso no significa de que todos los objetos que sean motivo de análisis tengan que tener todo lo que aparece en el modelo. Bien, ¿quedamos claros con el orden, muchachos, muchachas? Primero, tienen que enviar la tarea de comprensión y producción de texto narrativo y texto descriptivo. Apúrense los que no lo han hecho, envíenlo al foro tareas, no al foro de consultas. Segundo, en relación con el texto argumentativo, revisen la secuencia de los 3 apuntes previos que tienen que ver con los de comprensión y producción de texto argumentativo, como lo hicimos con los textos anteriores. ¿Claro todo? Profesor, Sí, profesor. Francisca. yo no ingresé a la clase anterior porque ustedes ya vieron la estructura del texto argumentativo, ¿cierto? Ese Sí. Word. ¿Uno tiene que ir definiendo cada una de las partes que salen ahí? Mira, a ver, los modelos son en seco, digamos, son así en general, ¿no? Es pura forma. Pero lo importante es que se entienda que el texto argumentativo, a diferencia del narrativo y el descriptivo, tiene una estructura interna, tiene un elemento que se llama argumento, que a su vez tiene una estructura distinta. Es como un pequeño texto dentro del texto general. ¿Se entiende? Sí. Ese pequeño texto, ese texto interno es el argumento. El o los argumentos de un texto argumentativo tienen microestructuras distintas, que son particulares del argumento. Ahora, el argumento ya construido y todo se incorpora como una parte más del texto. Pero ahí es importante conocer la estructura de ese elemento clave del texto argumentativo que se llaman precisamente argumentos. ¿Se entiende? A ver, Sí, un sí, ejemplo, ahora un entendí. ejemplo de anatomía. El cuerpo humano es una cosa general, pero hay sistemas dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema circulatorio, que a su vez tiene sus propias reglas. Funciona bajo sus propias reglas, tiene sus propios determinantes, en fin, su propia estructura. Esa estructura que se llama aparato circulatorio, o otro el aparato nervioso, forma parte de una estructura mayor que se llama cuerpo humano. Aquí los argumentos tienen una estructura interna, tienen una estructura que significa determinados componentes en particular. A su vez, toda esa estructurita chica que se llama el argumento forma parte de una mayor que se llama texto argumentativo. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien más no lo entendió? Tenemos 23. Veo 3 personas ahí aparte de... Veo 2 aparte de mí. Y ni escucho ni veo a más gente que me diga algo. Bueno, que alguien que me diga que no entiende para explicarlo de nuevo, por lo menos, ¿no?
Profesor, que usted en las primeras clases pasó esto de los 3 textos y el texto argumentativo ahí definió el objeto, la tesis adversa, Claro, la tesis propuesta y todo eso. claro. Ahora lo que pasa es que la novedad es que el texto argumentativo trae otras microestructuras dentro. Y esos son los argumentos. Esa es la complicación del texto argumentativo. Que es como un Sí, pequeño texto dentro del texto general. Y eso es la estructura del argumento, que es una parte del texto argumentativo. Subconjunto, como diríamos en mi época. Profesor, ¿Sí? dentro de la estructura del argumento, ¿los datos y la garantía es lo mismo o no es lo mismo? No. Eso está explicado en la estructura del argumento, en el apunte. Vaya a verlo. Sí, sí lo vi, pero Ya. no lo entendí. Profesor, Es que son dos elementos distintos, dígame. ¿podría decirse que la garantía es como la regla y el dato es como la evidencia de que el individuo cumple esa regla? Sí, mira, espera un poquitito. Estoy en la estructura del texto, ¿no? El ejemplo. Ahí están los datos, la garantía, los respaldos, la conclusión. Ahí están definidos estos elementos. Carlos, ¿me escuchas? Lo veo, Ya. lo escucho. Ahí aparecen definidos para que te quede más claro el conjunto, ¿no? Por eso es que es importante, chicos, que estudien estos tres apuntes correlacionados, en conjunto. ¿Alguna otra duda? ¿Te quedó claro, Carlos? Sí, es que no sé, como que quería... A ver, o a lo mejor era la es otra que pregunta. no, sí es la misma, Ya. pero es como que si se puede relacionar con eso, como que la garantía es el canon y el dato es como si la persona cumple eso, Mira, o el individuo, el veámoslo, objeto. veámoslo, veámoslo, veámoslo. Mira, el dato son de orden empírico o factual y permiten la emergencia de una pretensión o conclusión. Es un hecho puntual del mundo empírico. La Tierra es redonda. 12 horas. ¿Ya? Ese es un hecho indesmentible. La Tierra es redonda, a menos que hay terraplanistas y otra gente que anda pensando todavía que no es así. Bueno, a esa gente habría que pedirle que argumentara. Y la garantía, ¿qué es lo que es? Corresponde a un principio que se da por aceptado. Es definido también como principio general, premisa mayor, norma tácita, supuesto o enunciado general y es de naturaleza formal. ¿Cuál es la diferencia? Ejemplo, todos los cuerpos celestes son redondos. Ese es un hecho de la ciencia, pero formal así, es un axioma. Los respaldos del cuerpo de contenidos desde donde emanan las garantías y que nos remite al mundo sustancial en el que nos encontramos investigaciones, textos, códigos, supuestos sociales que nos permiten afirmar la garantía. ¿Qué nos permite aceptar de que los cuerpos celestes son redondos? La observación, La observación, ¿cómo se llama? La astronomía, por ejemplo. sí. ¿Ya? Estas son, o sea, digamos, son aserciones que van teniendo respaldo. Ahora, en todo caso, esto se organiza mucho mejor en el texto, así en seco y más o menos, no es muy claro. Por eso digo, estudien esto, estudienlo bien esto, los tres apuntes que acabo de señalar y que
voy a volver a corregir sobre todo los títulos porque están mal hechos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Y nadie dijo que era fácil, ¿ah? En todo caso. Por eso que el texto argumentativo, un 90%, 95% de la población nunca llega a producirlo. No sabemos cómo hacerlo. Solo gente de ciencia, gente de derecho, gente de ciencias físicas estrictas, digamos, ciencias exactas, tienen que manejarse con esto porque este es el lenguaje universal de la ciencia. Debiera ser el lenguaje universal de la política, por ejemplo. Pero sabemos que en muchos casos el discurso político no alcanza esta sustancialidad. En Chile somos todos felices. Bueno, voy a volver al chiste del Bombo Fica, que siempre se me olvida. ¿De dónde es el Bombo Fica, mami? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Ah? Purén. De Purén. Cuando él decía de que la plaza de Purén era la más linda del mundo, según una encuesta que se hizo en Purén. Claro, ahí como que no funciona ni la garantía ni el dato, po. Esas son falacias, ¿ah? Usted tiene que haber estudiado eso, ¿es lógica o no? ¿Estudiaron lógica en el colegio? Pregunto. Lógica formal, la lógica No me aristotélica. acuerdo. Sí. Sócrates hombre, los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates mortal. ¿Se acuerdan de ese silogismo? Sí. Ya. Eso es formalmente, eso es en la forma, ese es un silogismo bárbara, perfecto. Pero depende con qué lo llene yo, po. Si yo construyo el siguiente silogismo. Todos los cuadrados son redondos y un triángulo es redondo, por lo tanto, un triángulo es cuadrado. Una cosa es la formalidad y otra cosa es la empiria, la realidad. Por eso se llama lógica formal. Y en eso se pueden cometer errores que se llaman falacias. Bueno, el discurso argumentativo tiene que ver muchísimo con eso, ¿eh? Es precisamente es la forma lingüística de la lógica. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de las falacias? ¿Qué tipo de falacias estudiaron ustedes? La de autoridad. ¿Ya? Esa es la que Hay me una igual acuerdo. que se llama el argumentativo. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué falacia? Que pueden estar, y que de hecho están, son las que invalidan mucho texto pseudo argumentativo. No hay una como inductiva que es lo contrario a decir eso que dijo usted de Sócrates ¿Ya? o Sófocles. ¿Cómo lo Como decir, contrario? generalizar un evento. ¿Ya? Claro, A veces igual era una por la falacia por generalización, ¿o no? claro, Ah, correcto. esa, entonces, Bueno, yo me acuerdo que me las aprendí, a nosotros nos enseñaron en la U en lógica, pues, en latín. Entonces era la falacia advericundiam, que era la falacia de que yo puedo argumentar con un palo en la mano. ¿Ah? ¿Ah? El principio de autoría, yo te lo digo porque yo te lo digo. Esa falacia es la que usan los papis. Po. ¿Cuál es la falacia de los papás? Una de la las autoridad. falacias, La de autoridad. La de autoridad. Autoridad. claro, po. Esto lo digo yo
esto es así porque tu padre lo dice, po. Profesor, ¿y cómo se llama esa falacia que dice que la otra persona no puede opinar porque por, por, por ser ella misma, así como por lo que es? Ah, no me recuerdo, pero ahí, a ver, está ad hominem, no, la falacia ad hominem, Ah, sí, esa es la que tú no puedes pensar eso porque tú eres estúpido. sí, eso. Tú no puedes pensar eso porque eres negro. Tú no No puedes puedes pensar tener eso razón porque porque eres gay. Tú no puedes tener razón porque eres mapuche. Tú no puedes tener razón porque eres pobre. ¿Cachai? O sea, por tu foto de eh, perfil. el supuesto argumento, que no existe, está dada en cierta característica particular del sujeto que emite el enunciado. Ad hominem, ad vericundiam, no me acuerdo, habían otras más. Ad baculum, es el de que si no te pego. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso. Yo no quise al inicio de todo esto preguntarle cómo, pero yo no sé si tienen buenos recuerdos o recuerdos, primero, si tienen recuerdos y después si son buenos o malos, de lógica formal de estudiar en el colegio, que era lo mismo que lo hacía el profesor de matemática, ¿no? A mí me lo hizo el profe de lenguaje, ¿Ya? pero, o sea, un día se dio cuenta que no cachábamos de eso y empezó a planear. Era bacán ese profe. Y nos hizo hartas clases sobre eso. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, yo cuando estudié inicialmente pedagogía en español y filosofía, alcancé a estar un par de años en esa carrera. Allí tuve, bueno, tuve lógica, eh, la lógica presocrática, qué sé yo, tuve todo eso. Y lógica también. Esa sí que era terrible. Que a veces uno no piensa muy lógicamente, entonces, bueno, pero es bueno la lógica. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Que ya estamos llegando a nuestro tiempo. Sobre estos apuntes, Es o que vamos yo hice un ejemplo, pero no es legal. a ver. Que dice Igual tengo un Daniel. ejemplo, profesor, pero no sé si esté bueno. Pero háblanos, Carlos, disculpe. Ya, pero no importa. Es como, dice Daniel sabe tocar la guitarra. Y lo ¿Ya? dividí en todos los conceptos que dijo usted, ¿Ya? ¿Del modelo? ¿Sí? pero al final me di cuenta que no sé yo mismo decir cuándo una persona sabe tocar la guitarra y cuándo no. Ya, a ver, Y la me di tesis cuenta que propuesta es que sabe tocar la guitarra. La tesis adversa es que sí, no sabe. Bueno, aunque no esté dicha. pero la salvedad que puse es Ah, que, es que ya mire, el, el respaldo, o sea, los datos que hay es que Daniel tiene un video de él tocando una canción. ya. Y la garantía es que las personas que saben tocar guitarra tienen videos de ellas tocando guitarra. O que las Y personas que saben tocar guitarra dicen, avalan que lo sabe hacer. sí, y lo respaldo el video que tiene Daniel. Correcto, Pero correcto. la salvedad es que puede ser que él solamente se sepa esa canción y pueda Claro, decirle a la gente o que que no sabe tocar sea, guitarra, o que no sea él el que está en el video, o que el video no, qué sé yo. o que ya se le Ponte tú un olvidó. video y que no aparezca la cara de él, a lo mejor puede que no sea él. Sí, Por eso que, aunque se sea muy exacto en todo esto, acuérdense en el ejemplo, siempre va a haber una salvedad que si se profundiza puede llegar a constituir un contraargumento. Puede llegar a constituir un factor que limite la conclusión del texto. Eso lo dejamos, eso está dicho en el apunte, ¿no? En cualquier caso, profesor, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque nosotros suponemos que todos estos elementos, eh, Son- salvo, aquí está, por ejemplo, salvo que el certificado de nacimiento sea falso o que ninguno de sus padres sea chileno.
O sea, siempre va a haber una posibilidad de De negar la refutar. conclusión. Eh, Claro, pero formalmente hasta donde llegamos acá en este ejemplo, está bien, no hay problema. Eh, condiciones de responder para... Aquí está, esto. Esta es una sugerencia, es una instrucción para los abogados, porque yo les decía que este ejemplo está tomado de la argumentación legal. Por ejemplo, no siempre figuran en la exposición del razonamiento todos los elementos señalados, pero debe existir al menos en la conciencia del redactor. De esta manera se está en condiciones de responder ante la eventual solicitud de dar una cuenta matizada de nuestras afirmaciones. Conviene estar en condiciones de responder para conservar la solidez del argumento. ¿Se entiende? Si alguien podría decir lo que estamos diciendo acá, oiga, pero ¿cómo está seguro usted de que el certificado es verdadero? ¿Qué debiera responder ahí alguien en este ambiente? bueno, puede ser positivo o negativo. Claro, pero yo argumento. como abogado, yo como argumentador diría, sí, vamos a solicitar al registro civil un certificado, un documento que avale que eso es, que no es falso. Listo, ahí cerramos. Pero alguien podría decir, sí, pero esa persona que te dio el certificado a lo mejor está mintiendo. Así, siempre puede haber. Sí, pues, A lo mejor es un funcionario corrupto, a lo mejor tú le pagaste al funcionario para que dijera eso. ¿Ah? sí, se entiende. Siempre va a quedar abierta la posibilidad de refutar. Pero desde el punto de vista de la lógica eso tiene un límite. Porque si nos vamos a que... no, lo que pasa es que si el funcionario fuese corrupto, chuta, sí, pero es que ¿cómo probaríamos de que no es corrupto? Buscando otra versión. O sea, de otra persona que certifique también, como para complementar. Claro, el jefe personal, alguien del registro civil o un juez que diga que ese gallo no... Pero si ese juez a su vez... ya, no, por eso te digo, También al es infinito. una mafia. Claro, no, que son todos unos mafiosos y que en esa oficina del registro civil venden los certificados. Chuta, y va creciendo, 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 creciendo. Entonces, lo que hay que tener es ese límite, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra consulta, por favor? Vamos a corregir esto al tiro aquí, ¿eh? Mientras tanto, ¿alguna duda? Ya, te entenderé que no hay duda por lo pronto. ¿Carlos? No, por ahora no tengo dudas. Ya, ahora seguramente siguen quedando, pero démonos estos, de aquí al jueves, por favor, para que les quede claro todo esto que están viendo, hagan este ejercicio que le digo yo de hacer lo que estaba haciendo tú, Carlos, ¿no?
de generar un argumento de acuerdo a los modelos. Y Profesor, yo hice uno igual. ya por eso que te Veamos digo. si estará bueno. O ya Pero- no. Para la no, no, próxima. pero mándamelo después. A consultas, al foro de consultas, no, Ya. no al de las tareas. Y el Sí. día jueves vamos a revisar los apuntes de comprensión y de producción de texto argumentativo, que eran los que ya hicimos a propósito de los textos anteriores, para ir cerrando ese negocio. Porque tenemos que entrar luego a la última parte de esto, del curso, que es un ensayo. ¿Ah? Así que vayan pensando algunos temas, ¿ah? Algunos temitas. Temas polémicos, por supuesto, para que ustedes argumenten, describan y narren. Ahí esa es la prueba de fuego. ¿Ah? Todo de una. Todo de Todo uno. en una, diga. Claro, en un ensayo cotatudo, po. Así que vayan, lo que ya practicaron en los ejercicios, ahora vayan pensando en un texto. Ahora este texto tienen que escribirlo, esto no está en ninguna parte, aquí no hay oraciones, no hay nada. Ustedes tienen que empezar a escribirlo. ¿Ese informe igual va a ser en grupo, profesor? No sé si se pudiera, porque va a ser muy difícil. El ensayo es una cosa muy personal. Pero dadas las condiciones podrían intentar hacerlo, pero yo les recomiendo que lo intente cada uno. Si no pudieran, ya ahí trabajen con otra persona, pero es difícil. Es difícil ¿Falta porque... todavía para eso? Sí. ¿Ah? ¿Falta todavía para eso? No falta nada, la muerte es mañana, hijo. dijo el optimista. ¿Ah? Ya. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ya, recordatorio. Enviar el trabajo de los textos narrativos y descriptivos al foro tarea 1. 2. Revisar la secuencia de apuntes de estos 3 apuntes últimos. Y 3. Estudiar ya y realizar los ejercicios complementarios con estos 3 apuntes que surgen de estos 3 apuntes. Y tercero, revisar los apuntes de comprensión y de producción del texto argumentativo. Eso para el día jueves. ¿Alguna otra consulta, muchachos, muchachas? No. No. Yo ninguna por ahora. Ya. Oye, estamos con baja de participantes, tenemos 16. ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si uno no puede ser tan famoso. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Gusto de saludarlos. Cuídense. Nos vemos el jueves con las tareas ya encomendadas. Chao, Chao, profesor. profesor. Nos Adiós. vemos, profe, que le vaya bien. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.